dónde vamos, Andrés? Vamos a la biblioteca de tu casa a Ah. buscar las mejores novelas policíacas que se han escrito nunca. Órale. Vamos al sótano a hacer rascada con los escarbar. ratoncitos, a escarbar. A lo largo de los años, cada 10 minutos aparece alguien que dice, oye, ¿y cuál es tu lista de novelas policíacas favoritas? Y me la voy improvisando, y la voy cambiando, y voy girando. Y de repente, abro un trabajo escrito hace 20 años y digo, a ver, he cambiado tanto mis gustos, he añadido más novelas policíacas que se me han perdido y reviso la lista. Y resulta que para mi sorpresa la comparto con Andrés y no ha variado gran cosa. O sea, ahí están las 20 novelas policíacas que creo. Entonces, este es un programa de lapicito para ustedes que nos están escuchando. Anoten para tratar de encontrarlas, porque es una lista manufacturada hace 20 años y muchas de las ediciones están perdidas, las puedes encontrar en librerías de viejo. Algunas, las mejores, o no necesariamente las mejores, siguen apareciendo. Entonces, vamos sobre la lista. Andrés la compartió y sabe, y la mayoría ya las había leído, él también, eran parte de sus novelas favoritas. Pues yo soy uno de los que te he preguntado por novelas, que me recomienden novelas. La primera es Ojos Azules, de Jerome Charry. Una novela particularmente construida sobre la estructura de la atmósfera de Nueva York, con policías absolutamente atípicos y mafias absolutamente exóticas, y las relaciones raciales de una Nueva York compleja, donde el mundo judío se sobrepone al mundo de los anglosajones, se sobrepone al mundo de los italianos, al mundo de los polacos. Y todo este entramado crea una novela que sería la primera parte de una tetralogía escrita por el que a mi gusto soy el mejor novelista contemporáneo norteamericano, Jerome Charry, del que hemos publicado ya 3 libros, ¿no? ¿Sí? Y ves a Jerome caminando por esa novela, porque eso es Nueva York, ¿no? Que es su ciudad. Si la pueden encontrar, la van a encontrar en librerías de viejo. Es muy difícil hallar las ediciones originales. Con un poco de suerte podremos republicarla. El segundo libro es todavía más particular. Se llama, o se llamó, Stalions Gate, y el autor es Martin Cruz Smith, que se hizo muy famoso Con Parque Gorky. con Parque Gorky y con las novelas de la serie Renko, que suceden en Rusia, Estrella Polar. Estrella Polar. Pero, esta novela en particular, que luego en español se terminó llamando de manera diferente según la edición, en unas ediciones se llamó Los Álamos, Martin Cruz Smith, en otras se llamó El Valle de los Corceles. El Valle de los Corceles. Es una novela que lo que te cuenta es un momento y un lugar, de manera muy particular. El momento es, antes de la derrota japonesa, se crea un centro de investigación en Estados Unidos para la investigación para crear la bomba atómica. Y en ese lugar conviven científicos norteamericanos con Científicos alemanes. científicos alemanes que han sido Que vienen huyendo del prestados, nazismo, han sí. sido unos huidos del nazismo físicos, otros que son recuperados por el ejército norteamericano, y entonces están en Los Álamos, que es un pueblo de nada, donde muy cerquita hay una comunidad indígena. Entonces, es una novela de atmósfera, los científicos investigando, manteniendo la tensión de lo que está pasando, una historia criminal y vinculada una historia de espionaje. Porque el macartismo que está surgiendo cada vez más duro dice, no, esto está repleto de alemanes comunistas
o de Estás mejor. no, alemanes comunistas. Y entonces van a vender o están vendiendo el Los secreto secretos. de la bomba atómica a los rusos. Y entonces una trama de espionaje. Pero simultáneamente una trama policíaca. Pero simultáneamente hay las comunidades indígenas que empiezan a decir que hay unos caballos negros en el cielo y que empiezan a incorporar ritos premonitorios de lo que serían las explosiones de prueba de la bomba atómica en la zona de los Álamos. Bien, vamos al 3. ¿Qué está en el 3, Andrés? Un ciego con una pistola. El Chester Himes, el novelista más importante que ha producido Harlem, exilado a causa de la rudeza de sus novelas y la incomprensión que había en Estados Unidos de su obra, exilado en los últimos años de su vida en Francia, donde escribe su autobiografía, autor de la serie de Sepulturero Jones y Ataúd Smith, los dos personajes más esperpénticos de la novela policial. Pero Un ciego con una pistola es particular. Es la novela que él trata de construir. Por cierto, está inacabada, falta el último capítulo, pero no importa, porque es lo que diría, es una novela de final abierto. Deja un final abierto, Sí. exacto. Muy valiente, además, dejar un final así abierto. Y entonces, ¿qué es? Es la metáfora de que no le des a un ciego una pistola, porque quién sabe qué va a hacer por ella. Y relata cómo accidentalmente en el metro a un ciego lo pisotean, saca una 45 y se enfría al que ciego al fin y al cabo. Y es una metáfora sobre cómo la rebelión negra que ya empieza a producirse a partir de los Panteras Chester Himes Negras es en negro, Estados hay que Unidos, decirlo. claro, tiene que ser racional y no irracional. Un ciego con una pistola es la descripción de la irracionalidad de la violencia. Quizá el libro políticamente más duro de Chester Himes, Sí. mirando hacia los dos lados, hacia la sociedad que produce la violencia negra y hacia la violencia negra en sí misma. El 4, La llave de cristal, de Dashiell Hammett. Dashiell Hammett. Hammett es el padre de la novela negra. Yo creo que por razones de popularidad todo el mundo lee El halcón maltés, pero no, la que hay que leer es La llave de cristal. La llave de cristal, una novela sobre la traición, donde los buenos son mafiosos, los malos son mafiosos, los personajes son mafiosos, pero hay ética. Unos tienen ética y otros no. Volvemos hacia la segunda parte del programa, donde hablaremos de las otras novelas. La quinta novela. Ahora sí, Los mares del sur, de Manolo Vázquez Montalbán, que ganó en 1979 cuando se publicó el premio Planeta y luego ganó en 81 el Gran Premio de la Literatura Policíaca que se otorga en Francia. Y es una historia rarísima, es la historia de Carlos Stuart Pedrell, un acaudalado hombre de negocios de Barcelona que decide irse tras las huellas de Paul Gauguin A los mares y del se va sur. decide irse un año a la Polinesia a seguir las huellas de Gauguin. Pero de repente en un barrio marginal aparece muerto a navajazo. ¿Qué pasó en ese año? El abogado Valdecans que contrata a Pepe Carvalho para que averigüe qué pasó en ese año con Stuart Pedrell. Probablemente sea la mejor novela de la serie de Carvalho. Es brillantísima. Está es muy brillante. bien pensada, muy bien escrita y muy contando la Barcelona del posfranquismo, cómo los negocios fluyen. Eso, La sexta recomendación, es Los exagerados, publicada por nosotros últimamente, Eh, Jean-François Villard. de Jean-François Villard, en la colección popular está. Una novela muy singular que Singularísima. logra establecer un triple momento, que es la celebración de la Revolución Francesa, histórica, los actos de homenajes, etcétera, la historia de los museos de cera y de una película, y todo en medio de una filmación de una película con un fotógrafo, que es uno de sus personajes favoritos, que está en medio de la triple trama, en la que se mezclan cabezas de cera cortadas, las historias del terror durante la Revolución, el conflicto de una gran... muy, muy
maravillosamente caótica. Es fotógrafo del Museo de Cera, Sí, maravillosa novela Brainville. de Vilar, Jean-François Vilar. En el 7, una leyenda, El largo adiós. Sí. Puestos a escoger qué novela de Chandler es la que más me podría gustar, yo, sin duda, El largo adiós. Porque es una novela equívoca. Lo importante no es la historia policíaca, sino una chafa relación amistosa entre Lennox y el personaje. Y ese es el fondo Que es profundo Philip de la Marlowe. novela. Es Philip Marlowe. Es Marlowe en el mejor de las narraciones, con una intensidad y un brillo en los diálogos fascinante, llena de raros enredos. Porque él hace escapar a Lennox y resulta que es el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Y después es, bueno, en fin. Cuando alguien decía, ¿y podemos hacer cine las novelas de Chandler? Decían, sí, es facilísimo. Y no le salían, porque las tramas eran demasiado barrocas, demasiado complicadas, y sobre todo porque son novelas de atmósfera. De cualquier manera, hay varias versiones del Largo Adiós en cine. Luego sigue una novela que no está en ninguna otra lista. Que es El una caso novela Banchero, de sí. no ficción. Que es una novela de no ficción. Es la historia escrita por Guillermo Thorndike. Thorndike, un novelista, periodista peruano, que cuenta la historia de la muerte de un acaudalado Pesquero. productor de harinas de pescado, Sí. etcétera, pero que entra en el submundo de crimen-negocio, como pocos novelistas yo he visto. Crimen, entrar. negocio, Crimen-negocio. intriga internacional, porque Todo hay una mezclado. parte en donde se dice que Klaus Barbie, Está el metido nazi, ahí. es el que ordena el asesinato de Banchero. Deliciosa novela. Luego, el 9 y el 10, dos mexicanos. Las novelas que no se reconocen a sí mismas como policíacas y lo son. Los albañiles. Los albañiles de Vicente Leñero y Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Las muertas es la historia de las de Poquianches. los Poquianches. Los albañiles es la historia de un crimen en el una universo obra en urbano de construcción. una obra en la Ciudad de México. Y habría que recordar que el autor era ingeniero, Sí. entonces tenía sentido. Sabía. Y esta construcción de los personajes, del maestro de obras, es genial. Son dos novelas que lástima que nunca se reconocieron como novelas policíacas y se quedaron fuera del universo de los lectores por el tema policíaco. Las leyeron los que seguían a Ibargüengoitia, leyeron. 11. Una clásica, El espejo de los espías, de John le Carré. Es la literatura de espionaje más ambigua, donde en quién puedes confiar y por qué confías nunca lo vas a saber a lo largo de la trama. La novela de las dudas, las novelas de la burocracia del De la espionaje. burocracia, eso. Genial. Ahí John le Carré nace como genio y se consolida a lo largo de los años. Pero esta primera novela es maravillosa. Los ingleses sospechan que los soviéticos están poniendo una base de misiles en Alemania del Este y mandan a un académico a averiguar eso, es decir, el absurdo puesto en sentido, y eso, además, John le Carré vivió eso, es decir, Era agente espía, de los servicios sí, secretos británicos Tenía- en la estación Berlín. del circo, sí. 12 y 13. Recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo y Y líneas y sombras, ¿no? luces y sombras o líneas y sombras, se Sí. llamó de las dos maneras. Es curioso, pero estas dos novelas ganaron el premio simultáneo de la IEP a literatura testimonial juntas. Una de ellas cuenta la terrible historia de la Escuela de Mecánica de la Marina. Sí, Es el primer trabajo de Miguel Bonazo. un fugado, Jaime Drí, Le que es cuenta. secuestrado en Uruguay, llevado a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, un centro de tortura de la dictadura argentina, y cuenta qué pasó. Que era la Escuela de Mecánica de la Marina. La de Wambau es muy singular. Es los primeros grandes choques de las brigadas que organiza Estados Unidos para detener el tráfico de migrantes. Y lo interesante es que Wambau toma el punto de vista de estos agentes de la policía. Pero estos agentes de la policía, conforme van viviendo la experiencia, van cambiando sus simpatías. Empiezan odiando a los polleros, los traficantes,
a los que vienen a robarnos los trabajos. Y al final terminan admirando a los pobres trabajadores la emigrantes resistencia que se van a buscando toda la costa vida. Un de libro los notable que cambió la perspectiva de algo de tremenda y total actualidad. Sí, dime si no es eso, si no es vigente en este momento. De lo más vigente. Y volvemos dentro de un ratito con la tercera parte de este programa. Dos novelas de lo que llamarías realismo policíaco sucio, realismo complicado. Muy complicado. Muy realismo, porque una de ellas es Jim Thompson, El asesino dentro de mí. Es tremenda, Paco. Tremenda novela. Es, yo creo que una de las novelas más descarnadas que hay dentro, y además con esa confusión que es un sheriff que ha asesinado a alguien en su juventud, pero que tiene dentro de él la semilla del asesino. Sigue teniendo eso. Cuando él empieza a sentir que esa semilla empieza a aflorar, ahí las cosas cambian radicalmente. Y es la demostración más evidente de cómo la literatura policíaca es gran literatura. Esta imagen de cómo va cambiando el personaje es verdaderamente brillante. Además con el eje de Thompson, que produce 50 novelas en esos años. Así es. Despechado por el clasicismo del género, nadie lo quiere, pero plantea la ley y el orden. No, espérame, ¿dónde está la ley y dónde está el orden? ¿Y dónde está la justicia? ¿Y dónde está la justicia? Perdida en la maraña de la ley y el orden. La otra es muy paralela. Es A los caballos los matan, de Horace McCoy, que se llamó en otras versiones Danzad, danzad malditos, que es la historia de un momento de la depresión. Es brutal. Es rudísimo. Con un baile. Y además es una historia real. Es una historia real. De la gran cantidad de emigrados que van a buscar trabajo en Hollywood, sí, y evidentemente no encuentran. Este es el momento del gran quiebre económico, de la Gran Depresión. Entonces se inventan, para mantener el circo, los maratones de baile. Sí. Y los maratones de baile es que mientras está tocando la orquesta, las parejas van, corre y corre y corre. ¿Y por qué entran a esta prueba brutal? Entran porque por les dinero, dan de por hambre. Y les dan de comer. Pueden comer 7 veces al día, pueden dormir en una cama y están ahí. Y además, si ganan, se llevan un premio en efectivo que para ellos es solucionar de muchas maneras su vida. Es gran novela. Y hay una versión cinematográfica excelente, con Jane Fonda verdaderamente. Y también del asesino dentro de mí, Coupe de Torchon, sí, la versión francesa. Muy buena, de Tavernier. Bueno, nos vamos a la sexta isla. A la 16, que es La sexta isla, de Daniel Chavarría. Yo creo que es una novela fascinante. No la he vuelto a leer, ganas no me faltan, pero cuando la leí por primera vez, bueno, me fui con el manuscrito saliendo de Cuba y lo saqué, se publicó fuera de Cuba, porque en Cuba en aquella época lo habían bloqueado porque era políticamente incorrecto. La sexta isla... Porque había un jesuita ahí, bueno, esta historia del aventurero español Álvaro Mendoza, además escrita en español antiguo, Paco. Sí. O sea, se entiende perfecto la historia de un intelectual jesuita que está metido ahí y una historia de espionaje de los Estados Unidos. Y todo eso, ¿cómo se junta el siglo XVII con el siglo XX? ¿Cómo lo hace Daniel? Es un entramado narrativo muy brillante. Daniel le daba el nombre a lo que hacía de literatura policíaca de aventuras. Sí. O novela política de aventuras. Bueno, esa es una novela política y de aventuras. enseña el cobre del filólogo que siempre llevó dentro, sí, ¿no? La 17 es La oportunidad del chino, de Ross Thomas. Una de mis novelas favoritas. ¿Qué es Ross Thomas? Que tiene además secuencias. Son 2 novelas, La oportunidad del chino y Allá en el Pacífico, con los mismos personajes. ¿Qué hace Ross Thomas? Ross Thomas vivió las entrañas. Él peleó en Filipinas, Paco. Y al mismo tiempo fue miembro del Departamento de Estado y participó en la estructura del espionaje de posguerra. Y del contraespionaje también. Y entonces, ¿qué hace? Se ríe de todo eso. Sí. Toma a 2 pillos, tan absolutamente pillos, que no te los crees. Son capaces de vender a su madre
y luego regresar a cobrar cuando la devuelven por los abonos que dejaron. Son tan fascinantemente pillos que se dedican a engañar a todos, en particular a engañar a la CIA, Claro. que es la que les da empleo continuamente. Y tú dices algo que creo que le da mucha vitalidad. Ross Thomas es casi un escritor latinoamericano, es el mexicano, porque este humor Rasposo, ácido. y además absurdo, donde todo empieza a decir, ¿qué puede salir peor? Bueno, todo puede salir peor. Todo. Es la oportunidad del chino, se ríe de todos, hace el personaje de Lucifer Dye, es verdaderamente brillante. Genial, genial. La oportunidad del chino, si no la encuentran, sí se la pueden encontrar porque últimamente salieron en etiqueta negra, en las etiquetas que llegaron unos poquitos ejemplares a México, deben quedar todavía. A mí me gusta mucho Anónimos de Guerra y es una novela de espionaje no tradicional que sucede en un barco que está durante la guerra de Vietnam en el mar de China y donde empiezan a aparecer anónimos que enloquecen al capitán, al jefe, a la marina, a los policías militares, porque los anónimos son absolutamente certeros. Y es la más brillante burla del militarismo norteamericano en la guerra de Vietnam. Y el absurdo también, ¿no? También está El 20 y el 21 que cierran la lista son dos novelas, El alegre policía, que es la vida cotidiana de una delegación de policía en Estocolmo y el personaje genial de Martin Beck, que luego tendría una serie de televisión brillante. Y en eso, cotidianismo policíaco, pues, el Simenón de Maigret, ¿no? El hombre de la Torre Eiffel, yo escogería Bueno, de, ese es de maravilloso. Simenón, que es una novela muy amena Y desconcertante. y desconcertante. Sí. Y cerramos con la novela policíaca más vanguardista que ha caído en mis manos, que es La mirada del observador, de Mark Twain. Escritor exitoso norteamericano que triunfaba en Hollywood, de repente dijo que le daba mucho asco y se fue a vivir a París y escribió una novela policíaca absolutamente desconcertante. La mirada del observador. Súper experimental. Súper experimental, donde nunca sabes bien quién está observando a quién. Si el punto de vista siempre está cambiando. Es un foco totalmente cambiado. No sabes si la mujer a la que persigue es la criminal o el propio perseguidor ha enloquecido al grado de que ya no distingue quién es quién. Muy bien pensada y muy bien escrita. Ok. Si tenían lapicito o telefonito y le dieron el trique, esta será una lista de hace 20 años. Y nos faltó El ángel caído de Howard Fastback. Y nos faltó el ángel caído. Y bueno, la lista puede seguir hasta Sí. llegar a 50. Pero yo creo que tiene una cierta actualidad. Y si usted quiere ser feliz, regálese de Navidad las que encuentre de estas 22 novelas de temas policíaco, espionaje, etcétera, en un sentido amplio. Y nos vemos en una semana.